En este video les voy a enseñar a cómo interpretar y operar los patrones de continuación de tendencia. No olviden que si les gusta alguno de mis videos pueden suscribirse al canal y regalarme un like, que de esta forma me van a estar apoyando a subir más contenido como este. Pero ahora sí, empezamos. Por un lado tenemos este gráfico en donde podemos encontrar en el recuadro naranja un patrón de cambio de tendencia, lo que sería una W o un patrón de doble suelo. Y vemos cómo este se da después de que finalizara toda esta tendencia bajista, para dar inicio ahora a una tendencia alcista. Y es curioso ver en la parte de abajo cómo el segundo mínimo está por debajo del anterior, lo que significa que hubo una toma de liquidez en este punto para poder girar el precio, y así comenzar con toda esta subida. Y por otro lado tenemos este gráfico con una secuencia más o menos similar, en donde vemos una tendencia bajista y luego una tendencia alcista. Pero es muy curioso ver cómo el patrón de W no se origina abajo del todo como lo estábamos viendo en el ejemplo anterior, sino que ahora lo estamos viendo justo en medio de una secuencia alcista. Y es que aunque ambos patrones puedan tener exactamente la misma forma, no necesariamente tienen la misma función. Si bien es cierto que ambos buscan elevar el precio, la diferencia está en que este patrón cambia la dirección de la tendencia y este otro patrón lo que hace es impulsar la tendencia que previamente ya se había originado. Y es que incluso podemos ver el mismo punto de liquidez que estábamos viendo anteriormente, en donde el segundo mínimo está por debajo del anterior. Pero un poco más adelante les explicaré realmente por qué se originan este tipo de movimientos. Y por otro lado tenemos a las M's o a los patrones de doble techo, que recuerden que estos tienen el propósito de impulsar el precio a niveles más bajos. En este gráfico estamos viendo una tendencia alcista con máximos y mínimos ascendentes y al final cómo se origina una de estas M's de segunda variante. Y podemos confirmar la estructura de este patrón por sus dos máximos en la parte de arriba y su base en la parte de abajo, que vendría siendo este mínimo de aquí, dejándonos después con esta tendencia bajista. Y por otro lado también tenemos este doble techo, que no se origina tras la finalización de una tendencia alcista como lo estábamos viendo en el ejemplo anterior, sino que esta estructura la podemos ver a la mitad de una tendencia bajista. Y de igual forma podemos confirmar su estructura con los dos máximos en la parte de arriba, y por supuesto también con su base. Y recuerden que a pesar que los dos patrones tienen exactamente la misma forma, no necesariamente comparten el mismo propósito. Esta M se origina para que el precio pueda cambiar de una estructura alcista a una estructura bajista, mientras que esta otra M tiene la intención de impulsar el precio a niveles más bajos, pero en la tendencia que ya había empezado previamente. Ahora bien, es importante saber por qué sucede un patrón de continuación de tendencia. Y para eso les traigo el euro con el yen japonés de un lado en temporalidad de un día del lado izquierdo y en temporalidad de 4 horas a la derecha. Y aquí en el recuadro naranja les señalé el área en donde se encuentra el patrón de continuación de tendencia en forma de doble techo, que igualmente lo pueden ver del lado izquierdo en temporalidad diaria. Y voy a marcar los dos máximos de la M del lado derecho para que ustedes puedan comprobar cómo perfectamente se reflejan en el otro gráfico. Este sería el primer máximo y este sería el segundo de ellos. Y ahora sí, respondiendo a la pregunta de por qué surge un patrón de continuación de tendencia, la respuesta es la siguiente. Y es que solamente se trata de un retroceso más profundo que el mercado nos genera para que así el precio pueda continuar con su bajada. Y perfectamente lo podemos comprobar en el gráfico de la izquierda, ya que simplemente estamos viendo un retroceso común y corriente de dos velas. Pero haciendo un acercamiento más a detalle nos damos cuenta cómo el mercado nos deja con ese tipo de estructuras que son muy comunes. Por ejemplo, aquí arriba a la izquierda podemos darnos cuenta que nos encontramos con dos retrocesos pequeños. Pero si prestamos atención al gráfico de 4 horas, nos vamos a dar cuenta que también nos encontramos con más patrones de continuación de tendencia. Por un lado aquí estamos viendo un doble techo y por otro lado aquí estamos viendo el segundo de ellos. Así que ya saben ahora que lo que en un marco temporal puede representar simplemente un retroceso, en una temporalidad menor puede ser un patrón de continuación de tendencia. Y en este nuevo ejemplo vamos a estar analizando nuevamente el gráfico en temporalidad diaria a la izquierda y en temporalidad de 4 horas a la derecha, para que ustedes se den cuenta qué relación tiene un patrón de continuación de tendencia en relación con una temporalidad mayor. Y para que aprendan que este tipo de correcciones más profundas que realiza el precio simplemente es un retroceso en un marco de tiempo mayor. El recuadro naranja en ambos gráficos muestra exactamente la misma sección del mercado. En temporalidad de 4 horas podemos estar viendo esta tendencia alcista y cómo aparentemente nos estaba dejando una M de segunda variante. Pero justo cuando parecía que el precio se iba a girar, el mercado realizó nuevamente un movimiento alcista. Y es que esto es lo curioso de los patrones de continuación de tendencia. Porque antes de ver una W, lo primero que estábamos viendo era simplemente una M.
Y en un principio tal vez esto nos hubiera hecho pensar que el precio tendría una dirección bajista, pero al final el precio termina tomando liquidez como lo pudimos ver en esta parte y genera otra vez un movimiento a la alza, siendo un retroceso más profundo en temporalidad de 4 horas, pero también siendo un retroceso común y corriente en temporalidad diaria. Y yo siempre les he mencionado que el mercado por lo general suele ir a buscar niveles anteriores, como un soporte o una resistencia, y a partir de ese punto sí podemos esperar que haya un cambio de dirección. Por lo que si nos hubiésemos estado fijando en esta subida que nos hizo el marco diario, hubiésemos tenido que estar vigilando sobre todo esta resistencia, ya que este era el nivel más probable al que el precio podía llegar. Y así es como nosotros nos podemos sacar de dudas si se trata de un patrón de cambio de tendencia o un patrón de continuación de tendencia, ya que si aparentemente se nos está formando una M en esta parte de aquí, pero vemos que aún le queda espacio al precio para continuar avanzando, lo más probable es que así sea, y esa estructura de aparente cambio sea simplemente un retroceso más profundo. Y ahora vamos con una de las partes más importantes del video, y es cómo podemos operar nosotros los patrones de continuación de tendencia. Primeramente podemos ver cómo el mercado nos deja con toda esta secuencia alcista y al final se termina girando dejándonos una tendencia bajista. El mercado aquí nos genera una M de tercera variante que perfectamente pudimos haber operado tras el rompimiento de su base. Pero aquí estamos buscando patrones de continuación de tendencia, que por ejemplo podemos localizar perfectamente uno en esta parte de aquí. El mercado nos dejó dos máximos aproximadamente a la misma altura y a partir de ese punto el precio continúa bajando. Entonces, para haber operado esta M de aquí, yo les doy dos alternativas, o mejor dicho, dos puntos de entrada. El primero de ellos se encuentra tras la superación de la vela que se encuentra en la segunda forma triangular. Recordemos que esta es una forma triangular y esta es su segunda forma triangular, por lo que vamos a estar vigilando el segundo máximo, y más específicamente la vela que está más arriba, que sería justo esta de aquí, por lo que podemos posicionar nuestra orden de venta cuando el mercado supere ese nivel, así que nuestra entrada sería esta de aquí. Y nuestra segunda opción para operar este patrón sería tras la superación de la base de la M, siendo este nivel de aquí, que aunque tal vez podamos tener menos recorrido con esta segunda entrada puesto que el precio está más barato, les aseguro que es muchísimo más segura que la anterior. Y en cuanto a nuestro punto de salida, lo que yo les recomiendo es intentar buscar los niveles anteriores, como lo sería este de aquí o también este otro que está un poco más abajo. Y en ambos casos vemos cómo el precio perfectamente llega a esos niveles. Y en cuanto al nivel de stop, lo que yo les recomendaría es ponerlo por arriba del patrón, por lo que al final nuestra operación se vería más o menos de esta forma. Y unos tips que yo les recomiendo bastante que ustedes se fijen a la hora de operar este tipo de patrones son los siguientes. En primera, que el patrón, o en este caso la M, esté apoyada por debajo de una resistencia. Y en este caso podemos ver esa resistencia que se encuentra justo en esta parte de aquí, lo que nos da más seguridad a que el precio se encuentra en una zona de oferta y no en una zona de demanda. Y mi segundo consejo es que ustedes realmente se den cuenta si existe el espacio suficiente para que el precio avance a partir de que ustedes ejecutaron su operación. ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que no hay un nivel de soporte lo suficientemente importante que pueda impedir el avance del precio. Y en este caso sí podemos ver dos niveles de soporte importantes, pero lo bueno de esto es que se encuentran a niveles más bajos, dándonos todo este espacio de recorrido que nosotros hubiésemos podido aprovechar. Pero si nuestro soporte no hubiese estado aquí abajo y lo habríamos encontrado un poco más arriba como hubiese sido este punto de aquí, la operación hubiese sido más riesgosa, porque habría sido un nivel en el que muy probablemente el mercado se iba a terminar girando. Y sí, muy probablemente estén pensando que justamente en este nivel también se encuentra una resistencia, pero hay que saber diferenciar entre aquellas resistencias que sí pueden generar un cambio real en el precio y otras que no. ¿Y cómo sabemos si un soporte es importante o no lo es? Y es muy sencillo, aquellos niveles que se encuentren en los extremos van a ser los realmente importantes, como lo sería este punto de aquí o incluso este que está más arriba. Así que ahora ya saben cómo operar un patrón de continuación de tendencia bajista, dónde posicionar el nivel de stop y también el de take profit. Y por supuesto también vamos a ver cómo se opera un patrón de continuación de tendencia alcista. Vemos toda esa estructura bajista que el mercado nos dejó y cómo después de varios impulsos al final nos encontramos con un patrón de cambio de tendencia. Por lo que estos ya son signos claros de un cambio de estructura. El precio sube y nos genera este patrón de continuación de tendencia en forma de doble suelo. Y recuerden que para poder operar este tipo de patrones es muy importante ver si tenemos espacio para que el precio pueda avanzar. Por lo que tenemos que estar vigilando la resistencia más importante, que son aquellas que se encuentran en los extremos. Y la más visible que podemos identificar sería esta resistencia de aquí.
por lo que este sería el nivel más alto que podríamos esperar a que el precio llegue en caso de que operáramos este patrón de continuación. Y esto es simplemente porque no podemos pedirle más al precio que continúe avanzando, ya que se tratan de niveles muy caros. Y la demanda tendría que hacer muchísima fuerza para poder superar este nivel en un primer intento. Entonces, ya habiendo identificado por una parte el patrón de doble suelo y el nivel máximo al que el precio podría llegar, hay que ver en qué punto podríamos entrar al mercado. Por un lado, recuerden que podemos entrar en el rompimiento de la vela que se encuentra en la segunda forma triangular. Esta sería la primera forma triangular y esta sería su segunda forma triangular, por lo que nos vamos a estar fijando en este último mínimo, y más específicamente en la vela que se encuentra en el nivel más bajo, por lo que ahí podríamos ejecutar nuestra orden de compra, siendo este nivel de aquí. Y por otro lado podemos operar en el rompimiento de la base de la W, que sería este máximo de aquí, por lo que estas serían las dos alternativas para poder entrar al mercado. Y nuevamente la entrada más conservadora que podríamos tomar sería la segunda de ellas. Sin embargo, es muy curioso ver cómo en esta W específicamente podemos ver una toma de liquidez en la parte de abajo, lo que nos da una mayor seguridad a que el precio continuará subiendo, por lo que finalmente nuestra operación más o menos se podría ver de esta forma, con la entrada en el rompimiento de la base de la W, el stop loss por debajo del patrón de continuación de tendencia y el nivel de take profit en el último nivel de resistencia. O como mencionamos anteriormente, también podemos dejar la operación de esta forma, tras la superación de la última vela que se encuentra en la segunda forma triangular. Y justo en este gráfico también sucede algo muy curioso, y es que en la parte de acá arriba también podemos observar un patrón de continuación de tendencia, muy similar al que estábamos viendo en la parte de abajo. Pero es muy curioso ver cómo, debido a que el precio en ese momento se encontraba a niveles muy caros, al final el mercado lo terminó rechazando cuando llegó a la resistencia de aquí. Porque tal vez pudimos haber esperado que el precio rompiera con este nivel de resistencia e irnos a niveles más caros. Pero como podemos ver, al final no fue así. Es por esto mismo que realmente les aconsejo que operen los patrones de continuación de tendencia siempre y cuando aún se encuentre el mercado en niveles bajos. Por lo que esta hubiese sido una muy buena opción para entrar al mercado, puesto que aún teníamos espacio para recorrer. Y esta otra entrada hubiese sido mucho más riesgosa, ya que nos encontrábamos a niveles más caros y cerca de niveles de resistencia. Por lo que ya tienen ahora una visión muchísimo más clara de cuáles patrones podemos operar y cuáles no. Y con esto espero que hayan aprendido un poco más sobre los patrones de continuación de tendencia. Pero no solamente identificar qué es lo que son, sino también cómo podemos operarlos. En este momento les estará apareciendo mi curso básico de análisis técnico para que puedan tener una mejor idea de cómo funciona el mercado, y lo puedan complementar con la información que acaban de ver en este video. Ya saben que cualquier duda o comentario que tengan lo pueden dejar acá abajo y con mucho gusto les voy a estar respondiendo. Pero sin nada más que decir, muchas gracias y espero verlos muy pronto.